Para mucha gente la religión es como un vehículo que les sirve para acercarse a Dios. En consecuencia creen que aun si el vehículo no marcha de la mejor forma, al fin de cuentas marcha y eso le terminará llevando hasta Dios. Es como decir, mire, no es muy importante la iglesia que asiste, siempre y cuando asista una, porque eso va a ser siempre bueno para su bien moral y además buscan a Dios. Creo que quienes piensan de esa forma no tienen ni idea de lo que están diciendo, la gravedad de su pensamiento. Creo que nunca oyeron que esa es una de las estrategias mejor planeadas por el infierno. Intentaré dejar al desnudo la estrategia con el afán de que usted y yo nos cuidemos de eso. Esto tiene historia. Yo diría que nace cerca de la persecución de la iglesia primitiva por el imperio de Roma. Es que en ese entonces el plan era, hay que capturar, torturar y asesinar a todos los que profesan el cristianismo. Cuando otros seguidores se vean amenazados, pues entonces desistirán. Ese era el plan, pero no les resultó. Entre mayor represión, más se reproducían los discípulos del Señor. Y cuidado, usted piensa que este es un evento único en la historia propio de la persecución de la iglesia primitiva. No, es que se sigue repitiendo una y otra vez. Y como pequeño botón de muestra, digo, los países comunistas donde el evangelio es prohibido predicarlo, entre más lo reprimen, más se reproduce. Sorprende escuchar los números, por ejemplo, de la China comunista, los cientos de miles de cristianos que se reúnen y de forma clandestina y con una fe tan sólida que otros países deberíamos envidiarlos. Así es que no funcionó. La represión ante la causa del Señor solo provocó mayor reproducción. El infierno decidió cambiar el plan. Y esta vez la estrategia fue la siguiente, lo que muchos desconocen. El plan es no prohibir más el cristianismo. Hay que hacerle creer al mundo que cualquier religión es buena. Es que todas llevan hacia Dios. Basta con que tengan un poco de moral, que no anuncien ninguna depravación a la sensatez humana y el asunto está bien. Esta actitud de tolerancia religiosa abre las puertas no solo para que los falsos maestros surjan y una gran cantidad de personas los sigan, también abre las puertas del infierno mismo, porque las multitudes animados creen que están yendo hacia Dios y no se dan cuenta quizá que están yendo hacia el infierno. Hoy en día hay muchos que creen ser salvos y nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Es precisamente esa estrategia en donde no se prohíbe el cristianismo, más bien se promueve, pero un evangelio tergiversado, un evangelio que no lleva a Jesús. Pablo estaba muy consciente de esto y fue por eso que advirtió a Timoteo que habían algunas cosas más que importantes que él debía de cuidar. En nuestro sermón de hoy vamos a darnos cuenta que esos asuntos son los mismos detalles que los cristianos de hoy debemos tener en mente. Y es por eso que titulamos a nuestro estudio de hoy, Cosas que debemos cuidar.
Vayan hasta la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Y por favor, cuando encuentran la cita, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, vamos hasta el verso 1. Nuestro sermón de hoy, cosas que debemos cuidar. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea, en los últimos tiempos, si es que fueran los nuestros, apostatarán escuchando espíritus de engaño, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo diría, sin ampliar aún, que cuando alguien lee esto en nuestro contexto, debería abrir su corazón y su mente y decir, ay, es tan cercano a nosotros las religiones que prohíben el casarse, prohíben tomar algunos alimentos, y todas se enmarcan en el error de forma literal. Y son tantos, pero tantos los que lo siguen. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, lleva edificación a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de su palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Dije antes que puntualmente vamos a señalar algunas cosas de las cuales hay que tener cuidado. La primera de ellas es cuidado con los apóstatas, porque tienen cauterizada la conciencia. Temo que no son vocablos propios de nuestra jerga, así que los voy a explicar. Apóstata es un vocablo que se traduce negar la fe verdadera. Hay apostasía en cualesquiera tipo de principios religiosos, y hoy día incluso se está ocupando el vocablo en otros marcos para relacionar a que alguien que apostata es alguien que reniega lo que antes creyó. Y yo por eso digo que un apóstata es alguien que niega la fe verdadera, la fe en Cristo Jesús. Cauterizar la conciencia. Esta es la figura que se ocupa simple y sencillamente para quemar un tejido que está contaminado en la piel. Se quema y vuelve insensible esa parte del tejido. Dicen algunos que es tejido muerto y que como es tejido muerto es insensible y que a eso le llaman cauterización. Si se aplica, lo están ocupando de forma retórica. Cauterizar la conciencia es que el error te quema el alma hasta que finalmente usted y yo somos insensibles a lo correcto, porque esa parte de nuestro tejido es muerta. Quizás el ejemplo no es el mejor, pero lo compararía con lo que vulgarmente llamamos un callo en nuestros dedos. Tantas veces friccionando, tal vez con una herramienta de trabajo, que esa parte de nuestra piel se volvió insensible. No detecta el color, el dolor, como las otras partes de nuestro cuerpo. Pues bien, dice que estos apóstatas tienen la conciencia quemada. No importa que lean la verdad, que la escuchen, que la corroboren, que la sensatez les grite, ellos dicen, este es nuestro principio religioso,
está equivocado, pero lo seguiremos hasta la muerte. Se equivocan, no van a seguirlo hasta la muerte, lo van a seguir hasta el infierno. Pablo coloca dos ejemplos de estos apóstatas que, por cierto, son muy diestros. Ellos se especializan porque hay dos cosas que les favorece. Una, la ignorancia bíblica de las multitudes. No estoy hablando de ignorancia académica. Hay gente que está muy preparada en una universidad, probablemente hasta posgrados tenga, pero no sabe ni una pizca de Biblia. Entonces es un ignorante. Eso favorece a los falsos maestros, porque fácilmente pueden sobreponerse a la gente ignorante. Segunda cosa que les favorece es que tienen facilidad de expresión. Ellos son buenos vendedores de una gracia falsa. Ellos son buenos mercenarios del evangelio. Están promoviendo el error, y como tienen verborrea, tienen buena presencia escénica y las multitudes son ignorantes, es como que hacen un clic ambos extremos hasta que van hacia el infierno. Pablo utiliza dos ejemplos para que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón, y que nosotros podamos estar muy atentos y cuidar estas cosas. Los dos ejemplos de esas doctrinas son: una, abstenerse de contraer nupcias, no casarse, promueven el celibato. Y mire, son expertos porque lo que hacen es que de una forma muy astuta toman una verdad y la revisten con tantas mentiras que, claro, el que nunca leyó la Biblia, ¿cómo va a corroborarlo? Dicen que el celibato es fundamento bíblico porque Pablo, de forma excluyente, sugirió que aquellos que tuvieran el don de la continencia sexual, eso significa aquellos hombres o mujeres que no necesiten de una pareja, pues entonces que se queden así. Pero él mismo dice en esa explicación que él reconoce que son muy, pero muy pocos y contados como él los que pueden tener ese don. Que por lo contrario, la recomendación que él hace es que cada quien tenga su mujer y que se case de forma honrosa, tal cual la Biblia lo manda y la sensatez lo ordena. Pero estos falsos maestros, estos que siguen el error, promueven el celibato. Está hablando de lo que sucedía allá en Éfeso, un poco más atrás de 2000 años. Vea cuán contemporánea es la escritura para nuestros días. Y si alguien está a punto de decir, bueno, no parece algo grave, claro que es grave, porque esa doctrina promueve horrores en la sociedad. No dije errores, promueve horrores. Porque la naturaleza humana es para vivir en pareja. Un hombre y una mujer se gustan sexualmente y se atraen. Ese es el diseño que Dios creó. Y Dios promueve el matrimonio como una institución hermosa y sagrada. Pablo dice que en ese tiempo muchos estaban diciendo, pues no debe casarse. Quédese así. Y estaban tratando de pintar una verdad. ¿Cuál era la verdad? Que Pablo no quiso casarse. Él dijo tener el don, pero es el único de los apóstoles. Todos los demás tenían su esposa, tenían su familia. Los grandes héroes de la Biblia en el Nuevo Testamento tenían familias que se registran en la historia. Y sin cotejar la historia, la sensatez nos deja verlo.
Un hombre que se abstiene por principios religiosos sin tener el don de parte de Dios, va a cometer horrores en su vida. Y sabemos que muchos están cometiendo horrores, precisamente que se originan en el error doctrinal. Y por ello Pablo dice, cuidado con los que están cometiendo apostasía. Cuidado con los que están tergiversando lo que la Biblia reza. El segundo ejemplo que cita es el de abstenerse de alimentos. Hay no una, sino varias religiones que se les ocurre por superstición, a la cual ellos le llaman doctrina, prohibir ciertas comidas, decir que son inmundas y prohibirlas en ciertas épocas del año, y que esto es algo que agrede al principio doctrinal. Él explica, nada de eso es cierto. Y deben buscar el principio bíblico, enseña Pablo diciendo a Timoteo, de aquellos animales que por razones de limpieza, por razones de higiene y no por razones de doctrina, en el Antiguo Testamento fueron prohibidos, pero no por asuntos doctrinales. Esto, igual que la doctrina anterior, promueve el error. Y si nosotros estamos muy cuidadosos, muy atentos, vamos a descubrir que junto con esos dos ejemplos que siguen de moda hoy día, hay otros ejemplos de doctrinas estrafalarias y cosas que la sensatez dice, es absurdo. Y usted y yo debemos cuidar estas cosas. Usted y yo debemos cuidar de no caer en ese error y de distanciarnos espiritualmente de los que persiguen ese error. No digo que no debemos amarlos, que no debemos tratar de hablarles del Señor. Solo digo que nosotros no debemos seguir su error. Pablo se debe a esas personas sin Cristo. Pablo está predicándoles a ellos de forma urgente porque sabe que ellos están siguiendo el error. Bueno, más adelante en el verso 12 le dice algo más de lo que debe tener cuidado. Léalo ahí. Capítulo 4, verso 12. Esto, en el 11, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y dicen que en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Estudios anteriores les expliqué que para Timoteo iba a ser muy difícil sobreponerse a la autoridad de los ancianos, porque él, siendo prácticamente un muchacho en comparación a ellos, estos iban a menospreciar su doctrina. Bueno, ahora Pablo dice, no debe dejarse amedrentar por su edad, porque usted no va a ir a instruir su vivencia. Usted no le va a ir a hablar a esas personas de sus experiencias personales y sus propias anécdotas. Eso es propio de los falsos maestros. Está bien ocupar alguna anécdota o alguna vivencia personal como una pequeña ilustración en un sermón. Los grandes predicadores de la historia dicen que esas ilustraciones son como ventanas en una casa. Las ventanas sirven para iluminar y para ventilar la casa. Pero si en esa casa el techo fuese transparente y lo suficientemente protegido del calor o del frío, las ventanas no existirían. Hay que colocarlas para ventilar y para iluminar. De igual forma, una ilustración, una vivencia personal del predicador
una anécdota, está bien como un pequeño detalle para iluminar un punto doctrinal. Pero Pablo ahora insiste que quienes ocupan eso durante todo su tiempo es que no tienen nada que decir de la Biblia y hay que cuidar de ellos. Usted, Timoteo, no le estoy mandando a hablar de vivencias. A usted no le estoy diciendo que cuente su vida. Le estoy diciendo que instruya en la Biblia. Y debe cuidarse de ser un buen ejemplo en su palabra, en su conducta, en su espíritu, en su fe y en su pureza. No puedo pasar de largo a hablar a la juventud. No es que este verso sea de forma exclusiva para los más jóvenes. En realidad, la carta a Timoteo es para cualesquiera discípulos, nosotros que debemos cumplir con el mandato del Señor. Por supuesto que podemos aplicar con mayor énfasis algunos detalles a situaciones de la juventud como este caso y decir que estoy convencido que el Señor tiene planes con algunos de ustedes. No lo digo por retórica ni porque de pronto tengo el don de profecía. La historia lo demuestra. El Espíritu Santo ha ido levantando durante toda la historia a jóvenes, han recibido el llamado y ellos son los que cumplen los planes que Dios tiene para su iglesia, para la sociedad, para los países. Entonces estoy diciendo que creo que hay, si no varios, algunos de ustedes que en forma literal están recibiendo el llamado del Señor y ahora Dios dice a través de esta carta que usted no debería amedrentarse por su edad. Y ya sea si va a instruir en una casa de oración, si va a instruir a un grupo de amigos, si va a instruir, qué sé yo dónde. Su edad no es un impedimento para ellos, siempre y cuando se cuide en palabra. Empecemos con ello. Cuando se refiere a palabra, veámoslo en dos direcciones. Cuídese de enseñar lo que la Biblia enseña. Si usted hace eso, no tendrá problemas. No tendrá tiempo para hablar sobre sus vivencias, a no ser como una pequeña ventana de vez en cuando. Porque la palabra por sí sola tiene tanto que usted no tendrá tiempo para ello. Pero ya hablamos sobre cuidarnos de eso y ya hablamos sobre los ignorantes en la Biblia. Refirámonos también a ser ejemplo en palabra en cuanto a su forma de hablar. Y recalco, no es solo para jóvenes, pero jóvenes, ustedes con mayor responsabilidad ahora, en honor a que si ustedes quieren servir al Señor, tienen que ser un ejemplo en su forma de hablar. Y por ello les preguntaría y les desafío, ¿qué tal si en lugar de tener tantas palabras propias de una mezcla de español e inglés que vulgarmente se llama caliche, ¿por qué no mejor se esfuerza por embellecer su español? Sacar de su vocabulario tantas palabras que no son propias de nuestro idioma y mejora su educación y su trato con las personas, especialmente con las personas mayores. Porque todas las personas mayores aprecian una conversación con un joven o una joven educada. Alguien que sabe decir buenos días, alguien que sabe mantener el respeto hacia ellos. Toda persona mayor aprecia eso. Pero si usted llega con una forma impertinente, usando palabras fuera del orden, oiga, por eso insiste Pablo a Timoteo, usted debe cuidar
la forma en cómo habla, su conducta. Si quiere seguir siendo el adolescente inquieto que juega con todo, usted no va a poder tomar las riendas del llamado que el Señor le está haciendo en su iglesia, en su familia o en su negocio o empresa. Nadie dijo que de pronto vamos a dejar nuestra edad, o ustedes jóvenes van a dejar de ser jóvenes para volverse gente seria. Todo tiene su tiempo. Y si usted busca la pertinencia, usted no va a tener problema con eso. Claro, para eso tendrá que hacer cambios en su estilo de vida, especialmente en lo que sigue, fe. Dice que debe ser ejemplo en su forma de comportarse espiritualmente. Si alguien pregunta, oiga predicador, yo estoy claro que debo mejorar porque sí me siento desafiado a hacer algo más, me siento desafiado a ser un instrumento para mi familia, para mi negocio, mi empresa o mi iglesia. Pero ¿cómo puedo lograrlo? Bueno, él mismo recomienda cómo. Vean el versículo 13. Y es para todos, con énfasis en la juventud. Entre tanto que yo voy, dice Pablo a Timoteo, dígalo en voz alta, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Van a encontrar en un verso paralelo que le dice, entre otras recomendaciones, mira, ejercítate en la piedad, un poco más que en tu cuerpo, porque el ejercicio físico para poco te aprovecha, pero el ejercicio espiritual te aprovecha para todo. Los ignorantes, los que toman la Biblia en total desorden, creen que Pablo está prohibiendo el ejercicio corporal. En lo absoluto. El ejercicio es indispensable para una buena salud. Solo está diciendo que si va a poner en balanza, debido a que Timoteo es un joven y que está inmerso en la cultura griega, en donde los Juegos Olímpicos estaban en boga y desarrollar los músculos, especialmente en el cuerpo masculino, era más que prioridad. Seguro tenían que pasar mucho tiempo en el gimnasio, mucho tiempo ejercitándose. Pablo le dice a Timoteo, entiendo que eres un joven, entiendo que no está mal que te ejercites, entiendo que quieras ocupar mucho tiempo de eso y que quieras lucir muy bien, pero que no se te ocurra ocupar más tiempo cuidando tu cuerpo versus cuidar tu espíritu. Por ello, ocúpate. Y dicen qué cosas. En honor a eso, yo diría para todos los cristianos, no solo para la juventud. Si usted pasa más tiempo cuidando su cuerpo frente al espejo, peinándose, colocándose atuendos, del que ocupa leyendo la Biblia u orando, usted o yo estamos muy mal. Y por eso nuestra vida espiritual va de tumbo en tumbo. Y si nuestra vida espiritual va de tumbo en tumbo, todas las áreas de nuestras vidas van igual. En contraste, ocúpate en la lectura. Aquí una pregunta importante. Nadie la responda, pero hagamos cuenta y caso que vamos a tener una conversación personal, no enfrente de todos, y que voy a hacerle 2 o 3 preguntas en una conversación casual entre amigos. Punto de honor. Respóndame los 5 libros favoritos que usted ya leyó de la Biblia. 5. No, es mucho. Ok, deme 3 libros que para usted son favoritos en la Biblia, que usted los disfruta mucho. Si usted dice,
es que yo solo leo un pasaje, aquí un pasaje, allá. Usted no se está ocupando nunca en la lectura. Usted debería tener cuando menos 3. Y digo 3 en una forma mediocre. En realidad no debí bajar el estándar. Creo que debí decir 5. Y les puedo asegurar que va a pasarles esto. Cuando ustedes se hayan enamorado de 5 libros que en realidad pueden compartirlos, que pueden sentarse con alguien y decir, oh, a mí, mira, yo he disfrutado el libro de los jueces por esto o lo otro, o yo conozco sobre Ruth, es un libro bello, o sé que Esther se pronuncia Hadassah. Cuando usted ya tiene 5, empezará a leer otros. Porque usted ya desarrolló el hábito de la lectura, su espíritu está creciendo, lo está disfrutando a las 1000 maravillas. Pero ¿cómo va a crecer? ¿Cómo lo va a disfrutar con apenas los pocos versos que yo leo aquí? Sin dejar de mencionar que algunos de ustedes están dormidos. Esa fue la primera pregunta que deberían responder, pero por favor, ahora respondan la segunda. Deme 3 libros afines a la Biblia que usted haya leído de forma completa. 3. Pastor, si yo por eso nunca pasé letras en el colegio. Nunca he leído un libro completo. Bueno, no tiene que sorprenderse de su falta de espiritualidad. Nada extraño tiene su mediocridad espiritual. Nada de extraño tiene que un falso maestro le enrede y que usted vaya de tumbo en tumbo. ¿Cómo puede ser que no haya leído un libro completo? Búsquense uno pequeño para empezar, los que nunca lo han hecho. Aunque sea de esos de bolsillo, de 5 páginas, así al menos dirán, ya leí uno. Es un comienzo. No es buena la comparación, pero tal vez me ayuda. Se dice que Latinoamérica, y sobre todo Centroamérica, es un país lleno de analfabetismo y mucha gente ignorante. Y se dice que Europa y parte de América del Norte hay mucha gente letrada. Y yo no conozco índices, pero sí le puedo decir esto, porque he estado en salas de espera, en aeropuertos, con muchos europeos y muchos norteamericanos. Y es fácil distinguir una sala de espera con europeos o norteamericanos versus latinos. Los europeos están con un libro grueso, totalmente embelesados. Los latinos, si es posible, hasta jugando naipe. Ahora, con esto de la tecnología, viendo películas, jugando, jamás creciendo un poco. Por eso Pablo dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Desafíese a sí mismo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos libros leyó en su vida? Espero que tenga respuestas que le satisfagan a usted mismo. Dice el verso 14 respecto a esto de ocúpate en la lectura y la enseñanza. Miren el verso 14 ahora, por favor. Verso 14. No descuides, ¿qué cosa? Que te fue dado mediante la imposición. ¿Cuál es el don de Timoteo según lo que hemos leído hasta ahora? ¿Qué creen ustedes? Seguro tenía varios dones, pero ¿cuál parece ser que es el que más resalta? ¿Xavi? No. ¿Perdón? Sin duda, el instruir por las repetidas veces que le dice que lo haga, sin dejar de mencionar que va a ocupar el papel de un predicador. Entonces,
significa que se puede descuidar el don que Dios le ha dado. ¿Entendieron esto? Significa que Dios pudo haberle dado a usted, a mí, un talento, pero usted puede tenerlo tan opacado que ya no sirve para nada bueno. Y por eso le insiste, no descuides tu don. ¿Cuál es tu don? Bueno, instruir. Entonces ocúpate en leer, porque ¿de qué otra forma vas a instruir? A no ser que quieras contar anécdotas tuyas o de otros para entretener a los ignorantes. Pero si lo que quieres es instruirte a ti mismo, vas a tener que leer y vas a tener que desarrollarte en tu don. ¿Qué es esto de desarrollar tu don? Bueno, aprende de otros maestros, cómo se expresan. Aprende un mejor vocabulario. Aprende a acentuar las palabras. Aprende a pararte en un escenario. Esas eran las observaciones que estaba dándole Pablo a Timoteo. Porque nadie nace con eso. Y esas son las mismas recomendaciones que Dios le está haciendo a usted y me está haciendo a mí ahora. Respóndase, ¿cuál es el don que el Espíritu Santo le dio a usted? Desarróllelo, no lo descuide, ejercítelo. Y finalmente le dice en el verso 16, ten cuidado de ti mismo, y una vez más, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, si alguien todavía cree que alguna religión, especialmente las que enseñan en el error de forma pública y vergonzosa, van a salvarse, aquí usted tiene la prueba que no. Pablo dice literalmente que esas doctrinas fueron planeadas en el infierno. Y le dice a Timoteo, ten cuidado. Y finalmente, ten cuidado de ti mismo. Y no importa si tiene 20 o 40 o 60 años o más. Tenga cuidado de sí mismo. Es cierto que probablemente algunos fueron obligados a cometer algunos pecados graves. Pero la mayor parte de nosotros, nadie nos obligó. Nadie le puso a usted una pistola en la frente y le dijo, o se toma esta botella de alcohol o lo mato. Nadie le está presionando para que se vuelva adicto o promiscuo o cometa negocios ilícitos. Nadie. Y otros 20 ejemplos más. Ese es error nuestro, y por eso dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. Ya basta de ir culpando a otros de tus propios errores. Acepta tu propia responsabilidad y ten cuidado de ti mismo. Yo esta noche he aprendido que yo soy un riesgo para mí si me olvido de leer la Biblia, si me olvido de tener un libro afín, si me olvido de desarrollar el don que Dios ha puesto a mí, si me olvido de tener cuidado con los falsos maestros, voy directo al error. Y quizá me ayuda a recordar esto con lo que me dijo mi hijo cuando tenía como 5 años. Yo acababa de comprar un Toyota Celica y yo estaba enamorado del carro y mi hijo más. Compartíamos el gusto por esos vehículos deportivos. Minutos o días después el carro no funcionó y yo frustrado grité, el que no funciona soy yo, ¿para qué compré esto? Mi hijo, con toda inocencia de un niño de 5 años, recuerdo que asustado me preguntó, papá, ¿y a vos también te van a llevar al taller? Entonces yo le paré, sonreí igual que usted y le dije, ¿por qué decís eso?
es que el Célica va para el taller porque no funciona, entonces vos también debes de ir. Y aunque él lo dijo con inocencia, el Señor me estaba diciendo, necesitas ir al taller, que el Señor empiece a moldear tu vida, que hay cosas que no están bien y hay que ajustarlas, y hay cosas con las que tenés que tener cuidado, como las que Pablo le dijo a Timoteo, y debe tener cuidado de abrir su corazón a Jesús. Inclinan sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos y por lo que tu palabra nos enseña. Perdóname por las veces que he olvidado o he hecho caso omiso de lo que tu palabra enseña. Gracias por ministrarme, por gritarme, por decirme cosas puntuales y quizás conmigo a otros. Toca sus corazones y que ellos puedan escuchar tu voz. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. 1 o 5 veces usted vino a la iglesia, pero nunca antes abrió su corazón a Jesús. Nadie va a invitarle a venir al frente para que cambie religión o adopte compromisos. La invitación es para que usted abra su corazón a Jesús, que tenga cuidado de sí mismo y de la doctrina. Nadie le va a pasar al frente. Es entre usted y el Señor. Si alguien dice, quiero recibir a Jesús, donde está, levante su mano en señal de hacer la oración y la baja de inmediato. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Habrá alguien más que con firme decisión, Dios le bendiga también. Con firme decisión dice esta noche, yo quiero empezar una relación con Jesús. Donde quiera usted esté, venga Jesús esta noche, levante su mano y déjeme orar con usted. Nadie le va a aplaudir, tenemos el rostro inclinado, los ojos cerrados. Permítanos orar con usted. Venga Jesús, Dios le bendiga también, puede bajar su mano. Y qué bueno por esas personas que ya han tomado el coraje de abrir su corazón con fe a Jesús. Qué triste que usted regrese sin hacer la oración. Nomás tome el coraje, levante su mano y déjeme orar con usted. Alguien más que levanta su mano y recibe a Jesús. Alguien más, joven o adulto, mujer u hombre, levante su mano. Y joven, si es usted el caso, mire que Dios habló a este joven en forma directa. Y quizás el Espíritu Santo le habló en forma directa también a usted ahora. Jovencito o señorita, venga Jesús, haga la oración. Alguien más, Dios le bendiga, puede bajar su mano. Qué bueno por cada uno de ellos que ha venido a Jesús. Señor, ahora que nos despedimos, te rogamos los consejeros tengan palabras de salvación, vida eterna. Nos despidas en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos domingo. Que la paz del Señor nos acompañe.